Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal. En este video voy a platicar contigo en cómo podemos vencer la pena a la hora de hablar en inglés. Sin más, empecemos con el video. Primero que nada, tenemos que volvernos bebés. Cada uno de nosotros fuimos bebés, ¿verdad? Ahora, a la hora de aprender la lengua en inglés, nos vamos a tener que convertir en inglés o vamos a mentalizarnos que somos bebés. Y bien, ¿cómo los bebés aprenden a hablar? Los bebés aprenden a hablar a través de un proceso gradual que comienza con el balbuceo y los gorjeos. A medida que fuimos creciendo nosotros, que éramos bebés y vamos creciendo poco a poco, nosotros empezamos a imitar dichos sonidos que escuchábamos de nuestros padres, ¿cierto? Y a empezar a formar nuestras propias palabras. Y la mejor manera de que nosotros estimulábamos el desarrollo del lenguaje, es decir, de nuestro lenguaje nativo, nuestros padres, una, nos hablaban mucho, dos, nos leían libros, o tres, nos cantaban canciones. Ahora bien, ¿cómo nuestros padres, por así decirlo, nos daban consejos para que nosotros pudiéramos saber aprender a hablar? Hay muchas cosas que nuestros padres hacían para que nosotros intentáramos y aprendiéramos a hablar, ¿verdad? Como los dije anteriormente, nuestros papás nos hablaban con una frecuencia, es decir, todos los días, todo el día, al mediodía, la noche, cuando nos íbamos a acostar. Y nosotros respondíamos a lo que ellos nos decían a través de balbuceos o gorjeos. Y ellos nos leían libros a nosotros y nos cantaban canciones para que nosotros nos fuéramos poco a poco familiarizando con los sonidos de la lengua, o mejor dicho, del lenguaje. ¿Y el lenguaje cuál es? El español, ¿verdad? Nosotros aún no es que sepamos todo el vocabulario que está en el diccionario e inclusive a nuestra edad. En mi caso tengo 16 años y a tu edad seguimos aprendiendo nuestra lengua materna, que es el español, aunque no lo creamos. Por lo tanto, a la hora de aprender un nuevo idioma, en este caso que estamos aprendiendo tú y yo el inglés, nosotros tenemos que convertirnos, o más bien somos bebés cuando aprendemos algo nuevo. ¿Y cómo aprendemos a hablar ese nuevo idioma, esa nueva lengua? Aquí te van algunos pasos, o más bien consejos, para poder hablar esa lengua que tanto deseamos aprender. Escuchando, como lo dije anteriormente, nuestros padres nos hablaban y nosotros a través que nuestros padres nos hablaban nos familiarizábamos con los sonidos. Por lo tanto, aquí en escuchando nosotros vamos a ver películas, series y videos para que nos vayamos familiarizando con la pronunciación y también vayamos experimentando nuevo vocabulario y la gramática que utilizan. Dos, leyendo libros. Nosotros al leer libros también vamos a aprender un nuevo vocabulario y vamos a saber cómo podemos escribir esa palabra, esa oración, esa frase o lo que queramos decir. Vamos a aprender a escribirla leyendo libros, porque ahí estamos viendo tal cual cómo se escribe dicha palabra, dicha oración o dicha frase. Cuarto, hablando. Nosotros, a pesar de que, digamos, ya hemos aprendido un gran vocabulario, como las reglas gramaticales se utilizan en el idioma y no hablamos, de nada nos sirve, porque en general en sí el idioma o cualquier idioma se aprende como tal hablando. Por ejemplo, si nosotros nunca hablamos, nunca nos vamos a soltar, nunca vamos a dejar la pena a la hora de hablar inglés. ¿Cierto que sí? Por lo tanto, por muy básico que sea el vocabulario que tengamos, vamos a hablar, vamos a expresarnos, porque así nosotros haciendo esto nos vamos a soltar y vamos a tener más agilidad a la hora de pensar o expresar lo que queramos decir en inglés. Podemos grabarnos a nosotros mismos o inclusive hablar con nosotros mismos mirándonos en un espejo. Y también escribiendo. Nosotros a la hora de escribir vamos a practicar cómo realmente se escribe dicha palabra, dicha oración o dicha frase o lo que queramos escribir.
Lo más importante aquí es que nosotros, tras de lo que hablamos, vamos a aprender a escribirlo, que es pues de suma importancia saber cómo escribir las cosas, ¿cierto? Entonces, al hacer todo esto, estaremos aprendiendo inglés como unos bebés recién nacidos en la lengua, porque estaremos familiarizándonos con los sonidos de la lengua y muchísimos aspectos más. Aunque a la hora de hablar, entender o escribir algo en inglés, vamos a cometer errores. Sí, sí los vamos a cometer. Y tal vez no vamos a pronunciar o saber pronunciar las palabras de manera adecuada, tal cual como se pronuncian, pero poco a poco vamos a ir aprendiendo oraciones, frases. Y esto es como si fuese prueba y error, porque esto no se pronuncia así, no se escribe así, voy y corrijo. Prueba y error, me equivoco, corrijo e intento de nuevo. Entonces, se trata de intentar y nunca abandonar el proceso de aprendizaje. Entonces, si fue de agrado este video para ti, nos vemos en el siguiente. Suscríbete al canal, dale like para que YouTube se encargue de recomendarles a otras personas que quieren y están interesadas en aprender inglés. Que tengas un buen día, una buena noche y sobre todo ten un buen año y nos vemos en el siguiente video.